Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Marvin Alexander Bisonte Gómez. Soy el tutor de física que los estará acompañando en esta videoconferencia, que es parte del curso de refuerzo académico para nuevo ingreso 2021, el cual le va a servir para el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. En todo este tiempo les estaré compartiendo lo que sería el tema de la videoconferencia, que son definiciones, movimiento de traslación, movimiento en dos dimensiones, movimiento rectilíneo con aceleración constante. Eh, por lo que a lo largo de este pequeño tiempo revisaremos este material y si han tenido alguna duda o les surge alguna duda durante el transcurso de la videoconferencia, pueden hacer sus preguntas. Yo les daré el espacio para que puedan hacerlo. Eh, la dinámica que vamos a seguir para la videoconferencia es que cada dos o tres láminas iré dejando un espacio para preguntas, o yo les haré alguna pregunta y ustedes pueden participar, pueden activar su micrófono o vía chat. Eh, y eso sería como la introducción y pasaremos a lo que es en esta videoconferencia. Empezaremos con unas definiciones que son muy importantes en la física, como lo son la mecánica, cinemática y dinámica. Luego de eso pasaremos a lo que es el movimiento de traslación, que en él veremos lo que son el reposo y movimiento. Eh, Definiremos qué es partícula, qué es un marco o sistema de referencia. Luego de eso veremos un ejemplo de ello. Eh, Luego desarrollaremos lo que es el movimiento de dos dimensiones. Vamos a definir una serie de conceptos como son posición, desplazamiento y distancia recorrida, rapidez y velocidad, aceleración. De igual forma veremos algunos ejemplos y por último veremos lo que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Veremos las ecuaciones y gráficos. En esto del movimiento rectilíneo veremos lo que es caída libre y de igual forma al final veremos unos ejercicios que los iré desarrollando paso a paso para que ustedes puedan ver el procedimiento a seguir y si les surge alguna duda durante el procedimiento de los ejercicios de la resolución, eh, les daré un espacio para que puedan preguntarme algún procedimiento que no han entendido. Continuando, eh, lo primero que vamos a ver serían las definiciones de mecánica. Nos dice que es la rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos, estableciendo las leyes y propiedades que los rigen, así como la naturaleza de las causas que los producen. Eh, la mecánica suele dividirse en cinemática, dinámica, estática. Aquí podemos ver un esquema de lo que es la mecánica y en qué se divide, en las partes en las que se divide o en las ramas en las que se divide. Tenemos lo que es la estática, que estudia los cuerpos en equilibrio. Tenemos la cinemática, que estudia los cuerpos en movimiento sin considerar sus causas. Eh, Tenemos la dinámica, que estudia cuerpos en movimiento considerando las causas que lo provocan. Eh, Más adelante veremos cada, de un- cada uno de estos conceptos para dejarlos claros. Definiendo lo que es cinemática, y nos dice que la cinemática se encarga de describir el movimiento de los cuerpos a través del tiempo sin prestar atención a las causas que lo producen y modifican. Como podemos ver en los ejemplos, solamente la cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, eh, solamente estudia el movimiento, no estudia por qué motivos se ha desplazado, sino solamente el movimiento en sí.
puede ser movimiento rectilíneo, como lo vemos en el primer ejemplo. Puede ser movimiento parabólico. Puede ser caída libre, como es en el tercer ejemplo. Y en cada uno de estos casos, la cinemática se encarga de estudiar solo el movimiento, sin, sin considerar las causas que producen este movimiento. Defini- Definamos lo que es dinámica. Se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento de los cuerpos, las leyes y propiedades que explican el movimiento de los cuerpos. Es decir, en este caso, la dinámica se encarga de igual forma de estudiar el movimiento, pero en este caso incluye por qué motivos ocurre el desplazamiento en los cuerpos. Como por ejemplo, en el primer ejemplo, tenemos un bloque en una superficie inclinada, atada a una cuerda que pasa por una polea y atada a una bola con una cierta masa. Eh, en este caso puede que la bola se mueva hacia abajo o se mueva hacia arriba. Eso va a depender de la masa del otro cuerpo, en este caso el bloque. Para ello tendríamos que entrar en un análisis, que en este caso no lo veremos, sino que solamente conoceremos lo que es el concepto de dinámica. En este otro caso tenemos una caja que una mujer la está empujando con cierta fuerza, eh, que podría moverse, dependiendo de la fuerza que se le aplica, podría moverse o no moverse. Surge una fuerza que se le aplica, surge una fuerza de restricción. Esto sería lo que es la dinámica, en sí, el concepto de dinámica. Luego definamos lo que es estática. Nos dice que se encarga del estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos para encontrarse en estado de equilibrio, es decir, estar en reposo. Puede estar en reposo, como es en el caso de este primer ejemplo. Tenemos una masa y está atada a una cuerda. De igual forma, con el siguiente ejemplo, es un bloque atado a unas cuerdas. Tiene un peso. Igual en el siguiente ejemplo tenemos lo que es un bloque que estaría en reposo, pero en sí solamente lo que nos interesa en este caso son las definiciones de lo que es cinemática, dinámica y estática. Como dijimos anteriormente, la cinemática solamente se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen. La dinámica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas o por qué motivos ocurre el movimiento. Y la estática estudia los cuerpos en equilibrio o en reposo, se podría decir. Ya que tenemos estas tres definiciones, podemos ver una, una serie de ejemplos en los cuales eh, no sé si alguien podría decirme a qué rama, alguien podría identificar a qué tipo de rama de la física de las que hemos visto ahorita, la cinemática, dinámica y estática, pertenecen los primeros dos ejemplos. No sé si alguien podría participar ahí, active su micrófono. Patear una pelota sería dinámica. Los primeros dos. Lo primero sería dinámica. Sí, sí, correcto. Los siguientes ejemplos, el 3 y el 4. Estadística. Hola, sí, adelante. No sé, alguien más que participe. ¿A qué rama de la física pertenecen los siguientes ejemplos? Yo creo que el 3 y la 4 pertenece a la estática. A la cinemática. Sí, 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 a la cinemática, correcto. Porque Ok, estudia. gracias. Ajá, sí, sí. No sé, alguien más en los siguientes ejemplos, el 5 y el 6, que ya está. Yo se refieren a la estática.
Sí, El correcto. ejercicio 5 y 6 pertenece a la estática. Sí, así es, correcto. Pertenecen a la estática. Bueno, estos ejemplos serían como de la vida cotidiana en la que nosotros estamos y está presente estos, estos Al igual que conceptos. la ciencia, la biotecnología, una ciencia con un pasado histórico bien amplio. Y momento que se va a surgir. Es importante conocer dicha historia para la biotecnología, para comprender cómo esto se llevó a cabo tras su proceso desde su inicio. Disculpa, no te escuché bien, fíjate, se te escuchó como cortado, no sé si podría repetir. Tenía una consulta, ¿cuál es la diferencia? No me quedó bien claro cuál es la diferencia entre la cinemática y la dinámica. Ah, bueno, como la cinemática nos dice que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen ni las características del cuerpo. Solamente le interesa el movimiento del cuerpo. Por eso que en la cinemática el cuerpo se considera como una partícula nada más. Y en la dinámica estudia el movimiento, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta las causas que producen ese movimiento, que puede ser alguna fuerza, tenemos que tomar en cuenta también las características del cuerpo, como el peso, eh, su volumen también en algunos casos. Esa sería como la diferencia entre esas dos. No sé si te quedó claro ahora. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el movimiento de traslación, que todo esto que vamos a ver a partir de ahora es parte de la cinemática, que es lo que vamos a ver en los temas que restan. Entonces, el movimiento de traslación nos dice que es aquel que ocurre debido al traslado de un cuerpo, en particular de un punto a otro, pudiendo ser un movimiento lineal o circular. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes movimientos de traslación. El recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol debido a la fuerza de gravedad que ejerce el planeta. El recorrido de un auto en línea recta, como es el ejemplo, el segundo ejemplo que tenemos aquí. Ese es un movimiento de traslación, porque va de un punto x sub 0 a un punto x en un determinado tiempo. Es decir, se traslada de un punto inicial a un punto final. Tal es el caso del ejemplo que tenemos del ciclista. Va de un punto A un punto B. Es decir, se traslada. Eso es lo que es un movimiento de traslación. Continuando, nos dice que el estudio del movimiento de un objeto que posee simultáneamente traslación, rotación y vibración es complejo. Es decir, un cuerpo eh, tiene una serie de tipos de movimiento, pero para facilitar el estudio del movimiento se hacen algunas simplificaciones, como por ejemplo considerar solamente el movimiento de traslación del objeto. Tal es el caso que vamos a estudiar. Solamente vamos a estudiar el movimiento de traslación del objeto. Eh, para entender mejor lo que es el movimiento de traslación, vamos a definir qué es reposo y movimiento. Nos dice que un cuerpo se encuentra en movimiento relativo a otro cuerpo cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo. Es decir, que en un determinado tiempo el cuerpo está en un punto y luego de transcurrido cierto tiempo va a estar en otro punto, es decir, se ha trasladado y se puede decir que el cuerpo estaba en movimiento. Eh, Luego nos dice que se encuentra en reposo si dicha posición relativa permanece sin cambiar al transcurrir el tiempo. Es decir, si el cuerpo en un tiempo, digamos, está en una posición de transcurrido cierto tiempo, no ha cambiado de posición, eh, se dice que el cuerpo estaba en reposo o está en reposo. Eh, Aquí podemos ver varios tipos de movimiento, como es el movimiento rectilíneo, el movimiento circular y el movimiento parabólico. Luego definamos lo que es partícula. Nos dice que para simplificar el análisis de ciertos problemas, los objetos físicos se tratan como partículas, concepto que no considera las dimensiones del objeto, solamente describe el movimiento de un solo punto del cuerpo. Como por ejemplo un automóvil se considera como partícula,
si comparamos su tamaño con la distancia que recorre al viajar de San Salvador a San Miguel, es una distancia considerable. Entonces el automóvil se considera solamente como una partícula. Otro ejemplo sería que cuando se estudia el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, se considera esta como un punto que se mueve en el sistema planetario. Es decir, que cuando se estudia el movimiento de traslación, todos los cuerpos que, que se van a mover, como pueden ser en este caso un autobús, una persona, una motocicleta, todos estos objetos físicos se van a analizar como partícula nada más. Solamente se va a analizar el movimiento del cuerpo. Luego hay que definir lo que es un marco o sistema de referencia. Nos dice que se define como un conjunto de objetos que se consideran fijos entre sí y con respecto a los cuales se puede describir la posición y el movimiento de los objetos. Un marco de referencia requiere de un sistema de ejes y coordenadas cartesianas con una escala de tiempo para que un observador pueda medir la posición, velocidad y aceleración. Las magnitudes antes mencionadas están relacionadas con el movimiento dentro de su marco de referencia. Es decir, que siempre que vamos a estudiar un tipo de movimiento, tenemos que hacer nuestro marco de referencia para saber las direcciones del movimiento. Puede ser en la dirección positiva, puede ser en la dirección negativa. Eso va a depender de nuestro marco de referencia. Para tener fijado un sistema de referencia es necesario dos cosas: indicar su origen e indicar las direcciones de sus ejes y el sentido positivo. Esto nos sirve para cuando analizamos el movimiento de cierta partícula, eh, vamos a tener la dirección en la que va a ir el movimiento. Como les decía, puede ir en sentido positivo o en sentido negativo. Eso va a depender de nuestro sistema de referencia. Una pregunta que para ver si nos ha quedado claro lo que es un marco de referencia sería, no sé, sería si el objeto estuviera a la izquierda del origen del sistema de referencia, o su coordenada sería, no sé si alguien podría participar y compartirnos cómo sería su coordenada. Negativa. Sí, correcto, sería negativa. Sería negativa porque el cuerpo está situado en una posición en el sentido negativo. Es por eso que es necesario siempre que vamos a analizar un tipo de movimiento, establecer nuestro marco de referencia para saber en qué sentido irá el movimiento. Tenemos lo que es el movimiento en dos dimensiones. Para ello es necesario definir varios conceptos. Empezaremos definiendo lo que es posición. Nos dice que la posición es el punto en el que se encuentra una partícula en un instante determinado de tiempo. Y el vector posición es un vector que determina la posición de una partícula respecto del sistema de referencia elegido. El vector posición siempre nace del origen de coordenadas y su extremo está en el punto que corresponde a su posición. Como vemos en este ejemplo, tenemos nuestro marco de referencia. Tenemos la partícula, que en este caso es un auto, que está situado a una distancia de 30 centímetros en este sistema de referencia. La posición serían los 30 centímetros, que es el punto donde está situado el objeto o la partícula, y el vector posición serían el que va del origen, que sería en este caso 0, que va del origen hacia, sería la posición donde está ubicada, que en este caso serían 30 centímetros. De igual forma para el otro ejemplo, está situado a una distancia de 50 centímetros, y notemos que la posición o el vector posición es negativo porque
está en la parte negativa de nuestro marco de referencia, se toma a partir del punto de referencia que es el punto cero, y hemos definido que la parte positiva estará hacia la derecha y la parte negativa sería hacia la izquierda. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que es un vector posición, que siempre va a partir del origen hacia el punto donde va a estar ubicado el objeto. Luego vamos a definir lo que es desplazamiento y distancia recorrida, y veremos cuál es la diferencia entre entre estos dos conceptos, que muy a menudo suele confundirse. Nos dice que el desplazamiento es el cambio que experimenta el vector posición de una partícula cuando se traslada de una posición inicial a una posición final en un intervalo de tiempo. Como lo vemos en la imagen, nos dice que el desplazamiento es el cambio que experimenta el vector posición. Es decir, tenemos la partícula en el punto A, luego la tenemos en el punto B, la partícula se ha desplazado y el vector posición ha cambiado, pero siempre recordemos que el vector posición siempre va a partir del origen. Entonces, a esto es lo que se le conoce como desplazamiento, y el desplazamiento es un vector porque tiene un sentido y una magnitud. Luego veamos lo que es el espacio recorrido o distancia recorrida. Nos dice que esta se mide sobre la trayectoria, a diferencia del desplazamiento, en el que solo cuenta el punto inicial y el final del movimiento. Cuando la trayectoria es una línea recta, el espacio recorrido es igual al módulo del desplazamiento. Y en este ejemplo se nos muestra un motociclista que va de un punto A a un punto B. Nos dice que el desplazamiento solamente considera el punto inicial y el punto final. Y el espacio o distancia recorrida es la trayectoria que ha seguido ese cuerpo para poder llegar digamos, del punto A al punto B en este caso. La distancia recorrida puede ir de varias formas, como puede seguir varias trayectorias, y siempre va a tener una magnitud diferente. No importa en qué trayectoria vaya, pero siempre vamos de un punto A a un punto B. Es por eso que la distancia, perdón, es un número escalar nada más, no tiene dirección ni sentido, porque puede seguir cualquier trayectoria. Y nos dice que cuando la trayectoria es una línea recta, el espacio recorrido es igual al módulo del desplazamiento. Esto nos dice que si la trayectoria es una línea recta, como en este caso, si la trayectoria es una línea recta, el desplazamiento va a ser igual que la distancia recorrida. Pero recordemos que el desplazamiento sí tendrá una dirección y un sentido, y la distancia recorrida solo va a tener una magnitud nada más. En este otro ejemplo podemos ver que nos dice que por último se pueden estar preguntando por qué son necesarias dos magnitudes similares, como es el espacio recorrido o distancia recorrida y el desplazamiento. Nos dice que para que el cambio de posición de un cuerpo quede bien definido, es decir, que se hace necesario estos dos conceptos para definir si la partícula va de un punto, digamos, de un punto 1 a un punto 2 o de un punto 2 a un punto 1. Eso lo va a definir el desplazamiento. Si no existiera el desplazamiento, no sabríamos de qué punto a qué punto se desplaza la partícula. Nos dice que si la posición inicial y la posición final coinciden respecto al sistema de referencia, entonces el desplazamiento es nulo. Para entender mejor esto, se muestra
el recorrido que hace un motociclista en un circuito circular que va de un punto, digamos, de un punto inicial y al finalizar su recorrido llega siempre al mismo punto donde ha comenzado el recorrido. En este caso se dice que el desplazamiento es nulo o es cero porque siempre va del punto inicial y ese punto inicial se convierte en un punto final, es decir, no se ha desplazado, pero sí tiene una distancia recorrida, que sería toda la trayectoria circular que ha seguido. Luego, para, para entender mejor esto, no sé si alguien podría participar. Les voy a leer la pregunta para ver si nos ha quedado estos dos conceptos. Nos dice, si usted toma un taxi en su casa para ir a casa de su abuelita, cuando llega se da cuenta que su abuelita no está y sin bajarse del taxi regresa a su casa. ¿Cuál fue su desplazamiento en todo el movimiento? No sé si alguien podría compartirnos su respuesta. Yo creería que sería desplazamiento nulo, ya que como siempre vuelve a un mismo punto. Sí, correcto. Les muestro la respuesta. Sería un desplazamiento de cero o nulo, porque nos dice que la posición final es igual a la posición inicial del movimiento. Es decir, su casa en este caso. Eso sería como la diferencia de un desplazamiento y distancia recorrida. En este caso, sí hay una distancia recorrida porque va de un punto inicial a un punto final y luego regresa. Esa sería su distancia recorrida, como dos veces ir de un punto inicial a un punto final. Eh, Creo que sí nos ha quedado claro lo que es desplazamiento y distancia recorrida. Entonces vamos a continuar definiendo lo que es rapidez media o promedio. Nos dice que la rapidez media o promedio es el término que se suele usar para referirnos a la celeridad media. La rapidez en sí es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Hay que tener cuidado con este concepto porque nos dice que eh, la relación que se hace es de distancia y tiempo. No hay que confundir la distancia con el desplazamiento. Y nos dice que la rapidez promedio se define como la relación entre distancia sobre tiempo. Eh, Hay que tener presente siempre que la rapidez media toma en cuenta la distancia y no el desplazamiento. Veamos un ejemplo de lo que es rapidez media. Nos dice, ponga que usted normalmente conduce por la autopista que va de San Salvador a Sonsonate con una rapidez promedio de 64 kilómetros por hora y el viaje le toma una hora. Sin embargo, un viernes en la tarde, el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez promedio de solo 54 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje? Entonces, para la solución de este ejercicio, siempre y para siempre que vamos a solucionar un ejercicio, tenemos que establecer lo que es un marco de referencia. En este caso tenemos el punto inicial que sería Sonsonate, tenemos el punto final que sería San Salvador, tenemos la distancia recorrida, tenemos el tiempo en el que lo hace. Eh, en el problema solamente nos dan el valor de la rapidez promedio y el valor del tiempo para los dos casos. Entonces, para solucionar el problema, planteamos la ecuación de la rapidez media, que es rapidez media es igual a la distancia sobre el tiempo, que en este caso estamos analizando, el tiempo 1 se convierte en el, en el primer recorrido que se hizo con una rapidez de 64 kilómetros y en un tiempo de una hora. A partir de esto, de esta ecuación, podemos despejar
la distancia recorrida, porque esa sería como la incógnita, porque ya tenemos lo que es rapidez media y tiempo, solamente despejamos y sustituimos los datos y operamos. Y obtenemos una distancia de 64 kilómetros, que esa sería la distancia que se recorre. Nos dice que conocida la distancia se calcula el tiempo 2, es decir, el tiempo que va a tardar de ir de Sonsonate a San Salvador con una rapidez de 54 kilómetros, que obviamente tiene que ser mayor tiempo porque va con un valor de rapidez menor. Entonces, ya conocida la rapidez media 2, que serían 54 kilómetros por hora, conocemos la distancia recorrida que hemos obtenido del paso anterior. Lo que no conocemos es el tiempo. Despejamos el tiempo, que nos quedaría tiempo es igual a distancia sobre rapidez media. Luego sustituimos los datos y obtenemos eh, el tiempo que va a tardar de ir de Sonsonate a San Salvador con una rapidez promedio de 54 kilómetros por hora. Pero lo que nos está preguntando el problema es cuánto tiempo más tardará el viaje. Entonces, para ello solamente hacemos la diferencia de tiempos entre los viajes, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1, que sería 1.185 horas menos una hora. Nos da un resultado de 0.185 horas. Este resultado nos dice que es más adecuado reportarlo en minutos. Entonces, para ello solamente aplicamos un factor de conversión, que sería que una hora equivale a 60 minutos. Operamos el resultado por el factor de conversión y obtenemos un tiempo de 11 minutos. Eso sería lo que es la rapidez media. Tenemos que tomar en cuenta lo que es la distancia recorrida. Disculpe, No sé si alguien tiene alguna pregunta. yo Sí, sí. en el chat, Andrea Castellón le hizo una pregunta y yo también tengo esa duda. ¿La podría ver, por favor? Permitimos. ¿Cuál es tu pregunta? La de la diferencia entre el espacio recorrido y el desplazamiento. Yo creo que la pregunta que le quiero hacer es ¿qué es rapidez media? ¿Qué es rapidez media? Creo que en realidad la pregunta es la diferencia entre el espacio recorrido y la rapidez media. Ah, no, y el desplazamiento, lo siento, y sí, Sí, lo sí. que dijo lo otro de la rapidez media. Bueno. Entonces, como les decía, lo que la distancia recorrida es el espacio o el espacio de ir de un punto inicial a un punto final. Pero, digamos, como podemos ver en los ejemplos que les mostré anteriormente, vamos a verlo. Por ejemplo, en este caso, el desplazamiento es ir de un punto a un punto B, siguiendo, digamos, digamos, unir el punto A con el punto B o el punto inicial con el punto final. Como es un vector, va a tener una dirección, entonces va a tener un valor, lo que es el desplazamiento, y la distancia recorrida es, digamos, por dónde vamos a ir del punto A al punto B. Es decir, podemos seguir una serie de trayectorias y siempre poder llegar del punto A al punto B. Es por eso que la distancia recorrida es solamente una magnitud. No sé si queda claro. Sí, gracias. Bueno, y con la duda que tenía el compañero Sergio,
nos dice que teniendo todos los datos que se tienen en el ejercicio, ¿verdad? Solamente es de aplicar una regla de 3 y tenemos solucionado el ejercicio, tal como se ha hecho en este caso. Luego vamos a definir lo que es velocidad media o promedio. Nos dice que la velocidad media de un movimiento se define como el desplazamiento total dividido por el tiempo en que realizó este desplazamiento. Es decir, en este caso, para calcular la velocidad media, lo que se necesita es el desplazamiento. Como se muestra en la fórmula, nos dice que la velocidad media es igual al cambio de la posición o el desplazamiento entre el cambio del tiempo. No es más que la posición final menos la posición inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, la velocidad media se calcula a partir del desplazamiento. Y nos dice que la velocidad media es una cantidad vectorial que tiene la misma dirección del desplazamiento, como en este caso. Va de un punto inicial a un punto final. Entonces la partícula se ha desplazado, que en este caso sería el delta R, sería el vector desplazamiento, y la dirección de la velocidad media va a seguir, digamos, la dirección del vector desplazamiento. La velocidad media va en esa misma dirección. Para que nos quede claro lo que es velocidad media y rapidez media y los conceptos que vamos a utilizar en cada una de ellas, vamos a resolver un ejercicio donde nos pide calcular ambas velocidades. Nos dice, un autobús viaja de una ciudad A una ciudad B, las cuales se encuentran separadas entre sí 120 kilómetros y emplea para ello 3 horas. Posteriormente el autobús regresa, por lo tanto va de la ciudad B a la ciudad A, pero esta vez empleando para ello 4 horas. Nos pide calcular la velocidad media en todo el trayecto, así como su rapidez media. Entonces, tenemos nuestro marco de referencia, tenemos ubicada la posición del punto A y la posición del punto B. Ubicamos nuestro objeto, nuestra partícula, en este caso un autobús, que irá de un punto a un punto B y luego regresa del punto B al punto A. Y nos dice que el ejercicio nos proporciona la distancia entre A y B, que es de 120 kilómetros. Nos dice que en la ida emplea un tiempo de 3 horas y en la vuelta emplea un tiempo de 4 horas. Siempre la distancia de vuelta sería igual, serían 120 kilómetros. Luego pasamos a calcular lo que es la velocidad media, que nos dice que es el cambio en la posición o el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, para este caso, tenemos que tomar la posición final de nuestro cuerpo, sería la posición final se convierte de igual forma como la posición inicial porque va del punto A al punto B y luego regresa. Entonces el desplazamiento que se ha producido en este caso sería de 0. Es por ello que la posición inicial nos dice que son 0 kilómetros porque el autobús regresó al punto A y nos dice que la posición inicial es 0 kilómetros porque es de donde partió el autobús a hacer su recorrido. Entonces, teniendo lo que es el desplazamiento, tenemos que dividirlo entre el tiempo que ha empleado para hacer este recorrido. Nos dice que en la ida empleó 3 horas y en la vuelta 4 horas. Entonces, hacemos la sumatoria de los tiempos, luego operamos y nos dice que tenemos 0 sobre 7, que sería de 0 kilómetros, porque la
la velocidad media que se ha empleado sería 0 kilómetros, porque hay que tener en cuenta que lo que toma en cuenta la velocidad media es el desplazamiento y no distancia recorrida. Entonces, luego pasamos a calcular lo que es rapidez media, que nos dice que es la distancia recorrida entre el tiempo. En este caso nos dice que la distancia recorrida sería la distancia de ida más la distancia de vuelta. Es decir, tenemos que tomar en cuenta los 120 kilómetros de ida y los 120 kilómetros de vuelta, y tomar en cuenta el tiempo que se ha tardado en ir y el tiempo que ha tardado en volver. Entonces tenemos 120 más 120 kilómetros sobre el tiempo, que sería 3 horas más 4 horas, lo que ha durado el recorrido. Al operar esto nos da que obtenemos una rapidez promedio de 34.29 kilómetros por hora. Es decir, en este ejemplo se ejemplifica bien lo que son los dos conceptos de velocidad media y rapidez media, y cuáles son los, digamos, los conceptos que se utilizan, que para la velocidad media sería el desplazamiento, perdón, y para la rapidez media es la distancia recorrida. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al ejercicio, si no les ha quedado muy claro lo que son los conceptos. Siempre con el movimiento en dos dimensiones tenemos lo que es la aceleración media. Nos dice que se define la aceleración media entre dos puntos P1 y P2 como la división de la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido entre ambos puntos. Es decir, la aceleración media toma en cuenta lo que es el cambio en la velocidad, dividido el cambio entre el tiempo. Como se observa en la fórmula, sería la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo que sería la aceleración media. Luego veamos lo que es la aceleración instantánea. Nos dice que la aceleración instantánea de un cuerpo es la que tiene el cuerpo en un instante específico, en un punto determinado de su trayectoria. Es decir, cuando un cuerpo se está desplazando de un punto inicial a un punto final, en cualquier punto en el que nosotros veamos el cuerpo tendrá una aceleración. Puede ser, para este caso sería diferente para cada punto. Nos dice que se define la aceleración instantánea o simplemente aceleración como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. Es decir, cuando nosotros consideramos o queremos saber la velocidad, la aceleración instantánea, es decir, en un instante, en cualquier instante. Luego veamos lo que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Nos dice que si la aceleración de una partícula varía con el tiempo, su movimiento es complejo y difícil de analizar. Si en un movimiento unidimensional la aceleración es constante, este es un movimiento simple de analizar. El movimiento rectilíneo con aceleración constante se define para una partícula que, moviéndose en una misma dirección, experimenta cambios de velocidad que son directamente proporcionales a los cambios de tiempo. Es decir, como podemos ver, los cambios de velocidad son iguales a una constante multiplicada por los cambios de tiempo. Despejando esta constante nos quedaría que es el cambio de la velocidad dividido entre el cambio del tiempo. Y esta constante se convierte en lo que es la aceleración de un movimiento rectilíneo. Entonces, luego de obtener esta relación, nos dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Y si el tiempo inicial es cero, la expresión anterior, es decir, esta expresión se reduce a esta expresión, que sería la aceleración va a ser igual a
velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, o dejando lo que sería el cambio en la velocidad, nos quedaría el cambio de velocidad igual a aceleración por tiempo. Entonces, a partir de lo anterior, nos dice que la velocidad final se expresa así. Es decir, despejamos lo que es la velocidad final y nos quedaría esta expresión. Nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Gráficamente esta expresión corresponde a una línea recta con intercepto y pendiente igual a la aceleración. Nos dice que tenemos un gráfico de velocidad tiempo. Dice que la pendiente de esta gráfica se convierte en la aceleración del movimiento. Y en esta otra parte nos dice que cuando la aceleración es constante, el área bajo un gráfico de aceleración tiempo nos permite obtener lo que es el cambio de velocidad. Más adelante veremos un ejemplo de esto. Entonces, de lo anterior se puede decir que la velocidad media es igual a la velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y a partir de esta relación podemos obtener lo que es la ecuación de la posición, que nos dice que la posición va a ser igual a la posición inicial más velocidad final más velocidad inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo. Aquí se nos plantea una gráfica de velocidad-tiempo. Nos dice que en este gráfico se ubica la velocidad media, que estaría en este punto, entre un tiempo, entre el origen y un tiempo t sub 0. Entre estos dos puntos estaría lo que es la velocidad media. La ecuación para determinar la posición de la partícula con aceleración constante es la que se expresa en esta parte, que sería la ecuación 4.4. Ya resolviendo toda esta parte, obtenemos lo que es la ecuación de la posición. Y nos dice que la gráfica de posición-tiempo se emplea así. Nos dice que se muestran rectas tangentes a un punto de la curva. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo con aceleración constante son las que se presentan a continuación. Nos dice que para determinar la velocidad final vamos a utilizar lo que es esta ecuación, que sería velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si queremos determinar lo que es la posición, utilizaremos esta otra ecuación, que sería la posición final va a ser igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo más, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos otra ecuación para poder determinar lo que es la posición final. Y nos dice que la posición final elevado al cuadrado va a ser igual a la posición inicial elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento. Sería posición final menos posición inicial. De igual forma tenemos otra expresión para determinar la posición final de un objeto, y nos dice que posición final menos posición inicial va a ser igual velocidad inicial más velocidad final dividido sobre 2 multiplicado por el tiempo. Para aplicar estas ecuaciones vamos a resolver un ejercicio. Nos dice que dos partículas se aceleran desde el reposo al mismo instante a razón de 5 metros sobre segundo cuadrado y 3 metros sobre segundo cuadrado respectivamente. Si las partículas se encuentran al cabo de 10 segundos, la distancia que estaban separadas al instante de partir fue. Entonces nos pide calcular esa distancia que estaban separadas las partículas
al momento de que iniciaron su recorrido. Entonces nos dice que la solución, si las partículas parten del reposo con diferente aceleración y se encuentran luego de viajar una determinada distancia, las partículas debieron haber partido de diferente posición, llevando ventaja en distancia x sub 0 la partícula con menor aceleración. Es decir, en un instante t sub 0 o en el instante en que parten las partículas, tenemos nuestro sistema de referencia, tenemos el esquema de las partículas, tenemos la posición inicial, que sería, nombraremos a A como a la partícula A, que va con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. A una cierta distancia x sub 0 tenemos la partícula B, que va con una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esto es lo que nos plantea el ejercicio y nos pregunta a la distancia en la que estaban separadas las partículas al momento de partir del reposo. Luego nos dice que en un instante t se encuentran las partículas, es decir, cuando la partícula A le da alcance a la partícula B, vamos a llamar a ese instante t, es decir, el tiempo que tarda la partícula A en darle alcance a la partícula B. Y en ese nos dice que la posición de A va a ser igual a la posición de B, ya que la partícula A estaría en la misma posición que la partícula B. Entonces, a partir de este análisis que se realiza, podemos determinar la posición final de la partícula utilizando la fórmula de la posición. Y nos dice que la posición final de la partícula A va a ser la posición de la partícula A va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todos los datos que se nos solicitan en la ecuación ya los tenemos, entonces solamente los sustituimos en la ecuación y empezamos sustituyendo. La posición final de la partícula A va a ser igual a la posición inicial, que como vemos en nuestro sistema de referencia está en la posición 0, entonces sería 0 más la velocidad inicial. Como el ejercicio nos dice que parten del reposo, entonces la velocidad inicial es de 0. Luego tenemos un medio de la aceleración de la partícula A, que sería de 5 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que ya nos lo proporciona el ejercicio. Es el tiempo que tarda las partículas en encontrarse, que serían 10 segundos. Sustituyendo todos los datos y operando, tenemos que la posición final de la partícula va a ser igual a 250 metros. Luego planteamos la posición final de la partícula B. De igual forma, planteamos la ecuación. Nos dice que la posición final de la partícula B va a ser igual a la posición inicial, que en este caso no la conocemos porque la partícula B está a una cierta distancia a partir del origen. Entonces esa distancia no la conocemos, por lo tanto esa sería como nuestra incógnita. Luego tenemos la velocidad inicial de la partícula B, que sería de 0 porque parte del reposo. Tenemos un medio de la aceleración, que para la segunda partícula es de 3 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que ya nos proporciona el ejercicio, que serían 10 segundos. Operamos los términos y obtenemos una ecuación que nos dice que la posición final de la partícula B va a ser igual a la posición inicial, que no la conocemos, más 150. Entonces, a partir del análisis que se hizo anteriormente de que la posición de la partícula A va a ser igual a la posición de la partícula B, hacemos la igualdad. Entonces la posición de A va a ser igual a la posición de B, y como la posición de A ya la hemos encontrado, que serían 250 metros, sustituimos en la fórmula
y nos quedaría 250 va a ser igual a posición inicial más 150. Entonces de ahí solamente despejamos la posición inicial de la partícula B y nos da que sería al operar nos da que sería de 100 metros, que es la distancia a la que estaban separadas ambas partículas cuando partieron del movimiento. No sé si alguien tiene alguna duda con el ejercicio. Aquí se nos muestra otro ejercicio donde nos dice que el siguiente gráfico corresponde al movimiento de una partícula con aceleración constante en una dimensión. Nos proporcionan el gráfico de velocidad-tiempo y nos dice que en base a la información que se proporciona en el gráfico, el desplazamiento en metros de la partícula a los 5 segundos debe ser. Entonces, como ya nos dice que el movimiento es con aceleración constante, y nos dan un gráfico de velocidad-tiempo, entonces a partir del gráfico podemos obtener lo que es la aceleración del movimiento. Entonces, como ya definimos que la aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, o por decir que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, del gráfico tenemos que la velocidad final del movimiento sería de 25 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que serían de 10 metros sobre segundo. Y esto dividido entre el tiempo. El tiempo final serían 5 segundos, menos el tiempo inicial, que serían esta parte, serían 0 segundos. Entonces operamos y obtenemos una aceleración de 3 metros sobre el segundo cuadrado. Como nos está solicitando lo que es el desplazamiento, entonces el desplazamiento a los 5 segundos. Entonces, como ya tenemos la aceleración y tenemos el tiempo, solo sustituimos la ecuación de la posición final. Nos venimos a la ecuación y empezamos a sustituir los datos. Dice que la posición final es igual a la posición inicial, que en este caso sería 0, más la velocidad inicial por el tiempo. Nos dice que del gráfico se ha obtenido que la velocidad inicial sería de 10 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que serían los 5 segundos, más un medio de la aceleración que obtuvimos en la parte anterior, en el paso anterior, que serían 3 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo que ya nos da el ejercicio, serían 5, lo elevamos al cuadrado, luego operamos y obtenemos un desplazamiento de 87.5 metros. Entonces ya al resolver nos da un desplazamiento de 87.5 metros. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a los datos, cómo se sacaron del gráfico. Entonces vamos como un compañero nos está diciendo que si podemos explicar cómo subimos los datos del gráfico. Nos dice que el ejercicio nos proporciona el gráfico. Nos dice que es gráfico de velocidad a tiempo. Entonces, como lo vimos anteriormente, las velocidades serían, la velocidad inicial del movimiento sería de 10 metros sobre segundo, porque es en este punto donde inicia el movimiento, es decir, en un tiempo T sub 0, y para este punto la partícula ya tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Luego de transcurridos 5 segundos, es decir, tiempo final, tenemos una velocidad de 25 metros sobre segundo, que se convertiría en nuestra velocidad final. Así como obtenemos los datos a partir del gráfico, luego solamente los sustituimos en lo que es la fórmula, que ya tenemos definido que la aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el tiempo, que sería la velocidad final menos velocidad inicial, y dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Solamente sustituimos los datos que se obtienen a partir del gráfico y operamos. Luego vemos
qué es lo que nos está solicitando el ejercicio, que en este caso sería el desplazamiento. Entonces utilizamos la ecuación del desplazamiento, sustituimos los datos, operamos y obtenemos el desplazamiento de 87.5 metros. Tenemos otro ejercicio donde vamos a aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo. En este caso dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X según las ecuaciones. La ecuación de posición es X igual a 2 por T más 3 por T al cuadrado. Aquí sería T al cuadrado. Y tenemos la ecuación de la velocidad, que sería de 2 más 6 por T, donde la posición está en metros y la velocidad está en metros sobre segundo. T está en segundos. Nos pide calcular la posición y velocidad en T igual a 0, la posición y velocidad en T igual a 5 segundos, nos pide la velocidad media y la aceleración media en el intervalo de 0 a 5 segundos. Luego nos pide elaborar el gráfico de posición tiempo y el gráfico de velocidad tiempo. Y a partir del gráfico de velocidad tiempo nos pide calcular la aceleración. Entonces, para literal A, nos dice que la posición y la velocidad en T igual a 0. Entonces, como ya nos proporcionan las ecuaciones, solamente debemos sustituir el tiempo para obtener lo que es la velocidad y lo que es la posición. Entonces sustituimos T igual a 0 en la ecuación y tenemos que 2 multiplicado por el tiempo, que sería 0, más 3 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Al resolver nos da un resultado de 0. Entonces la posición para T igual a 0 es de 0 metros. Y la velocidad para un tiempo T igual a 0 nos dice que es de 2 metros sobre segundo. Al sustituir el tiempo en la ecuación y operar nos da una velocidad de 2 metros sobre segundo. De igual forma se procede para calcular la posición y la velocidad en un tiempo T igual a 5. Solamente se sustituye el valor del tiempo, se opera y obtiene una posición de 85 metros para T igual a 5 y una velocidad de 22 metros sobre segundos para un T igual a 5 segundos. Luego nos pide calcular la velocidad media para ese intervalo de tiempo. Nos dice que es el cambio del desplazamiento sobre el tiempo, y tenemos que la posición final en posición inicial divide entre tiempo final menos tiempo inicial. Nos dice que la posición final es de 85 metros menos la posición inicial, que sería de 0 metros, que la hemos obtenido anteriormente. Dividido entre el tiempo, que sería de 5 menos 0, que es donde empieza el movimiento. Al operar obtenemos una velocidad de 17 metros sobre segundo. Luego, con la aceleración se procede de igual forma. Es el cambio de la velocidad y el cambio del tiempo. Sustituimos los datos, operamos y obtenemos una aceleración media de 6 metros sobre segundo. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda con respecto al procedimiento que se ha llevado a cabo hasta el integral C. Creo que nadie tiene inconvenientes hasta este punto. Vamos a continuar. Luego nos pide hacer el gráfico de posición tiempo. Para ello tenemos que hacer una tablita que se obtiene a partir del gráfico. Como ya nos dan que se obtiene a partir de la ecuación, como ya nos dan la ecuación, entonces solamente tenemos que ir llegando valores al tiempo para obtener la posición. Entonces, para un tiempo T igual a 0, sustituimos el tiempo en la ecuación, operamos y obtenemos que la posición va a ser igual a 0 metros. Luego le damos un valor de
de un segundo al tiempo, entonces sustituimos el valor en la ecuación, operamos y obtenemos el valor de la posición para t igual a un segundo. Luego se prosigue de igual forma dándole valores al tiempo y operando, y es así como se obtienen todos los valores de la posición. Luego de eso se prosigue a elaborar un sistema de ejes cartesianos y darle una escala adecuada al gráfico. Luego solamente nos venimos a plottear los puntos en el gráfico, en los ejes, perdón, y obtenemos el gráfico de la posición tiempo. De igual forma se hace para lo que es el gráfico de velocidad tiempo, que nos dice que ya nos dan la ecuación de la velocidad, solamente le damos valores al tiempo y operamos. En el primer caso tenemos t igual a 0, entonces sustituimos el tiempo en la ecuación, operamos y obtenemos un valor de velocidad de 2 metros sobre segundo. Luego, para t igual a un segundo, sustituimos el valor del tiempo en la ecuación y obtenemos un valor de velocidad de 8 metros sobre segundo. De igual forma para todos los otros puntos que se tienen. Solo sustituimos el valor del tiempo en la ecuación y obtenemos el valor de la velocidad. Luego se construye un sistema de ejes cartesianos, se le da una escala adecuada a los ejes, se plantean los puntos en el sistema de ejes y se obtiene lo que es el gráfico de la velocidad tiempo. Y por último nos pedían que calculemos la aceleración media, y nos dice que la aceleración media se puede obtener de un gráfico de velocidad tiempo, porque esta es igual a la pendiente de la recta del gráfico. Entonces solamente sustituimos los datos de velocidad y tiempo en la ecuación y obtenemos el valor de la aceleración media. Tenemos que la aceleración media va a ser igual al cambio en la velocidad sobre el tiempo. Entonces, para este caso se ha tomado que la velocidad final va a ser de 38 metros sobre segundo, que sería este punto, 38 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que puede ser cualquiera de los puntos, porque estos puntos son los que representan la recta del gráfico. Entonces tomamos como velocidad final 38 y como velocidad inicial de 14 metros sobre segundo, y esto lo hace en un tiempo. La velocidad final se obtiene con un tiempo t igual a 6 y la velocidad inicial con un tiempo t igual a 2 segundos. Se opera y se obtiene el valor de la aceleración. Podríamos haber tomado como velocidad final 32 menos velocidad inicial, puede ser cualquiera de los otros puntos anteriores, puede ser 2. Tenemos 32 menos 2 y esto lo hace en un tiempo de 5 menos 0. Al operar eso, de igual forma nos tiene que dar un valor de 6 metros sobre segundo cuadrado, porque es lo que representa la aceleración media, es la pendiente que se tiene en la recta. No sé si alguien tiene alguna duda. Buenas noches, yo quisiera hacer una como tipo aclaración, no sé si estoy en lo correcto, cuando estábamos hablando acerca del punto F, porque estaba diciendo que no importaba cuál agarrábamos, siempre nos tenía que dar 6, si no me recuerdo. ¿Eso va a pasar con todos los puntos? Sí, con todos los puntos, porque la recta va a tener la misma pendiente con todos los puntos, es decir, podemos agarrar como velocidad media, como velocidad final, perdón, cualquiera
de cualquiera de los puntos que se tienen aquí. Puede ser, por ejemplo, podemos agarrar el de 26 como velocidad final y agarrar como velocidad inicial los 8 metros sobre segundo. Entonces, al operar esto se hace en un tiempo para la velocidad final tenemos un tiempo de 4 segundos y para y para la velocidad de 8 tenemos un tiempo de t igual a 1 segundo. Entonces, al sustituir esos datos en la ecuación y resolver, siempre nos tiene que dar el valor de la aceleración media, porque al hacer esto lo que se está haciendo en realidad es como calcular la pendiente de la recta que se tiene o de la gráfica que se tiene. Es por eso que cualquier punto que agarremos nos daría el mismo valor de aceleración de 6 metros sobre el segundo cuadrado. No sé si te quedó claro. Ok, está bien, entonces vamos a continuar. Ya le estamos dando, ya estamos llegando a lo último de la videoconferencia. Sería lo último tema, que sería la caída libre, que siempre la caída libre es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, y nos dice que se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor en la Tierra es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para todos los ejercicios de caída libre, ya tenemos el valor de la aceleración, que sería el valor de la aceleración de la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y también nos dice que en la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Es decir, no tomamos en cuenta estas fuerzas que provoca el aire. No se toman en cuenta, solamente el movimiento. Y aquí se presentan las ecuaciones de la caída libre, que serían las mismas del movimiento rectilíneo, pero en este caso se hace en la dirección del eje Y. Es por eso que se le ha cambiado como la nomenclatura. Tenemos para este caso la ecuación de la posición, que sería posición final va a ser igual posición inicial más velocidad inicial en Y. Siempre cuando estemos trabajando con ejercicios de caída libre, hay que se especifica que las velocidades son en el eje Y. Entonces tenemos velocidad inicial más velocidad final dividido sobre 2 multiplicado por el tiempo. De igual forma para las otras fórmulas. Y estas serían las ecuaciones que se utilizan para la solución de ejercicios de caída libre. Y tenemos un ejercicio sobre caída libre. Nos dice que una piedra se suelta desde la terraza de un edificio de 80 metros de altura. 2 segundos después se lanza una segunda piedra desde la misma posición. ¿Con qué velocidad inicial se debería lanzar la segunda piedra para que dé alcance a la primera justo en el instante en que ésta llega al suelo? Entonces tenemos dos partículas que parten de la misma posición y van a recorrer una distancia de 80 metros, como se muestra en el esquema. Van a partir de un punto inicial hacia abajo, y nos dice que en un primer momento una partícula es lanzada, se suelta desde una altura de 80 metros y va a recorrer una distancia de 80 metros hasta llegar al suelo, y luego nos dice que 2 segundos después se lanza, en este caso se lanza una piedra, y que le va a dar alcance a la primera que se ha lanzado justo en el instante en que llega al suelo. Entonces
Para ello, para la solución de este ejercicio, vamos a llamar al tiempo T1 que tarda el objeto que se suelta en llegar al suelo. Luego el objeto que se lanza deberá tardar 2 segundos menos en llegar al suelo para darle alcance y por supuesto debe ser lanzado con una determinada velocidad. Porque si no se lanzara con cierta velocidad no le podría dar alcance a la primera piedra que se ha soltado. Entonces determinemos el tiempo que tarda el objeto que se suelta en llegar al suelo. Entonces ya se ha escogido un sistema de referencia. Nos dice que de tal forma que todas las cantidades vectoriales que apuntan hacia abajo sean positivas. Entonces la velocidad va a ser positiva. La velocidad inicial, lo que es la gravedad, también se tomará como positiva porque va en el sentido del movimiento. Perdón. Entonces nos venimos a la ecuación de la posición. Ya tenemos lo que son los datos de posición final, ya lo tenemos. Tenemos la velocidad inicial, el tiempo es el que queremos determinar. Tenemos el valor de la aceleración de la gravedad y el tiempo es el que se quiere determinar. Y nos dice que el valor de la velocidad inicial va a ser de 0 porque se suelta, es decir, parte del reposo. Entonces, al sustituir la velocidad inicial en la ecuación, se nos va a eliminar este término y nos quedaría solamente esta ecuación, que sería posición final va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. A partir de esto, lo que necesitamos conocer es el valor del tiempo. Entonces solamente despejamos el tiempo y nos quedaría de la siguiente manera. Tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la posición final dividido entre la aceleración de la gravedad. Sustituimos los datos y obtenemos un tiempo de 4.04 segundos. Va a ser el tiempo que tarda la partícula en llegar al suelo. Entonces, prosiguiendo con el ejercicio, nos dice que por lo tanto el objeto que se lanza deberá recorrer 80 metros en 2.4 segundos. Aquí se podrán preguntar por qué 2.4 segundos y aquí hemos obtenido un valor de 4.04 segundos. Recordemos que el segundo objeto es lanzado 2 segundos más tarde. Es decir, a este tiempo le tenemos que restar los 2 segundos que va a tardar el segundo objeto en llegar al suelo. Es decir, el movimiento del segundo objeto lo tiene que hacer en un menor tiempo. Es por eso que se le restan los 2 segundos que llevaban de diferencia. Entonces, a partir de eso, vamos a determinar la velocidad inicial con la que se debería lanzar el segundo objeto para poder darle alcance al primer objeto que se ha soltado. Entonces, tenemos la ecuación de la posición final, va a ser igual velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituimos todos los datos. Tenemos que la posición final va a ser igual a 80 metros. Tenemos que la velocidad inicial es la que queremos determinar. El tiempo que ya lo hemos calculado, que sería 2.04 segundos, más 1/2 de la aceleración de la gravedad, 9.8 por el tiempo al cuadrado, 2.04 al cuadrado. Entonces se opera y obtenemos esta ecuación. Nos dice que 2.04 multiplicado por la velocidad inicial va a ser igual a 59.6. Entonces, despejando la velocidad inicial, obtenemos un valor de velocidad inicial de la segunda partícula de 29.2 metros sobre segundo.
No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto. Creo que les ha quedado claro la solución de este ejercicio, y con esta serie de ejemplos de ejercicios que se han desarrollado, espero que les haya quedado claro a todos los conceptos que se han visto y los puedan aplicar de manera adecuada en la solución de los ejercicios que se presentan. Llegaríamos hasta acá y daríamos por finalizada la videoconferencia. Éxitos y a seguir preparándonos. Buenas noches a todos.